Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta bendita y hermosa mañana. Amén. Qué lindo que es poder estar en esta magnífica y hermosa nación de México, la cual Dios me permite por primera vez poder pisar este suelo de México. Y yo creo que México es una tierra de avivamiento. ¿Cuántos lo creen? Parece que pocos creen. México será una tierra de avivamiento. Pero sabe una cosa, para que haya un avivamiento tiene que primeramente haber un arrepentimiento. Se le fue el gozo. Amén. Porque los avivamientos siempre se generaron en tiempo de crisis. Así que no te quejes por la crisis. Dale gracias a Dios. Porque seguramente que en el medio de esta crisis que hoy vive el mundo, que hoy puede vivir México, Argentina, Dios seguramente va a levantar una iglesia poderosa, una iglesia con la unción y con la fuerza del Espíritu Santo, que va a marcar una diferencia en todo lugar, en toda sociedad, donde Dios te lleve. ¿Cuántos lo creen? Que Dios les bendiga entonces. Bueno, mi nombre ya lo dijo el amado hermano, pastor Luis, sí, y bueno, soy casado, tengo 3 hijos, me casé con la mujer que Dios un día me la dio y fue la más linda. Me dio 3 hijos hermosos y 4 nietos y soy feliz por ello, porque Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno. Pero bueno, yo no vengo a hablar de mí, vengo a hablar del Señor, vengo a hablar de Jesús, vengo a hablar de Jesús, vengo a hablar del Maestro, vengo a hablarle de lo que Dios hizo en mi vida. Amén. Realmente Dios es maravilloso. Y lo que Dios hizo en mí lo puede hacer contigo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos trabajando hace 17 años, como decía el hermano Luis, en Buenos Aires. Levántate y resplandece en nuestra iglesia. Y Dios nos ha concedido esa honra de poder ministrarle. Pero hubo un proceso muy fuerte. Gloria a Dios. Pero la mano de Dios siempre se movió a favor nuestro. Gloria al Señor. Yo quiero que cierres tus ojos por un momento en esta mañana, agradecer a los pastores que me han invitado, gloria a Dios, que Dios bendiga sus vidas. Y quiero orar con todos ustedes en el nombre del Señor. Padre, aquí estamos en este lugar congregados para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre. Pero ahora, Señor, te pido que en el nombre de Jesús tú bendigas a toda esta congregación, a todos los ministros que están en este lugar. Que hoy, Señor, yo me rindo ante ti para que seas tú el que tome el control de mi vida para poder soltar la palabra que está en tu corazón para este día, en este lugar. Señor, que todo espíritu contrario a tu palabra mengue, caiga por tierra para que la excelencia y el poder de tu Espíritu Santo sea manifiesta en nuestros corazones. Ya que tu palabra nos corrige, nos exhorta, nos direcciona y nos lleva a lugares correctos. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu santo Hijo. Amén y amén. Si usted en esta mañana quiere darle un fuerte aplauso al Señor, está en la libertad del Espíritu, porque donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el hermano me presentó como que yo soy argentino. Y verdaderamente yo no soy argentino. Estoy en la Argentina, pero no soy argentino. Pero yo quiero compartirle la palabra y usted se va a enterar de qué nacionalidad soy. Tampoco soy mexicano. Amén. Pero no soy argentino. Me crié en la Argentina y realmente es una tierra de avivamiento también, una tierra que fluye leche y miel, que Dios tiene propósitos en esa bendita nación. Quiero que usted abra su Biblia en el libro de Gálatas. Vamos a leer Gálatas capítulo 1 y vamos a compartir el verso 15 para después ir, a medida que vayamos desarrollando el mensaje, compartiendo otros
otros pasajes de la Biblia, ¿sí? Y dice así la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice, por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gloria. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí consideran, creen que han sido apartados para el Señor? ¿Cuántos creen que Dios halló agrado en nosotros? Yo cuando leo esta palabra, cuando leía esta palabra, pueden tomar sus asientos. Consideraba y miraba un poco mi vida desde que tenía uso de razón hasta el día que el Señor me llamó a sus caminos, el día que formé una familia, cuando fui niño, cuando fui joven. O sea, desde el momento que conocí a Cristo y pude entender esta palabra, le dije gracias, Señor, porque fui agrado ante tus ojos. Gracias, Señor, porque consideraste en mí una persona especial, como en todos los que estamos aquí. Dios nos considera y nos tiene por agrado delante de sus ojos. Más allá de que muchas veces nosotros le fallamos al Señor, más allá de que muchas veces al Señor le desobedecemos en determinadas áreas. Yo sé que acá hay una iglesia obediente. Yo sé que acá se puede sentir que hay una iglesia que tiene dirección, una iglesia que tiene enseñanza, una iglesia que está siendo discipulada, direccionada al reino de los cielos. Porque es el trabajo que tenemos que hacer como ministros, como siervos, como pastores, ¿sí? Direccionar la iglesia al reino de los cielos. Amén. Ese es el trabajo que el Señor nos ha encomendado, ¿sí? Direccionarte. Gloria a Dios. Y cuando yo leo esta palabra, como le decía, traigo a memoria mi vida, desde mi niñez hasta los días, hasta estos tiempos, hasta cuando el Señor me llama para su gloria, ¿sí? En el año 1960, en el sur de Chile, es mi nación donde yo nací, precisamente en Valdivia, una catástrofe, un terremoto y un maremoto de 9 grados de la escala de Richter sacudió esta provincia de Valdivia, donde quedó totalmente devastada. Mi familia, yo tenía 2 años. Mi familia, mi madre, mis abuelos, mis tíos, estábamos en el epicentro mismo de esa gran catástrofe, donde el agua y la tierra se tragaba y el agua se llevaba todo lo que había. Mi familia, mi abuela, que tenía campos, animales, perdió todo. Perdimos casa, quedamos a la intemperie en medio de arriba de un cerro, sin agua, sin comida. Mi madre me decía que me alimentaba con me daba de amamantar, era lo único, el único que podía alimentarse era yo. 3 días a la intemperie, sin comida, sin nada, hasta que llegó el ejército y nos trasladaron hacia Santiago. De Santiago de Chile tuvimos que emigrar a la Argentina. En la Argentina tuve que nacer, tuve que crecer, ¿sí? Sin un papá y con una mamá ausente. Gloria a Dios. Son procesos que uno tiene que pasar en la vida, ¿sí? Y que nadie los busca. Yo no busqué vivir de esa manera, yo no busqué vivir esa catástrofe. Fueron cosas que acontecieron, que Dios me permitió vivir. Y si hoy estoy en la Argentina es porque la palabra dice que Dios fija los límites de nuestra habitación. Tú donde estás hoy es el lugar, es el hábitat donde Dios te ha puesto. Es la iglesia donde Dios te ha puesto, es la nación donde Dios te ha depositado. Desde el momento que Dios se fijó cuando estabas en el vientre de tu madre, siendo engendrada, Dios puso los ojos sobre tu vida para ponerte en un lugar determinado para que crezcas, para que aprendas, para que tengas que vivir situaciones en la vida y darle gracias a Dios por todo lo que vives, por todo lo que te acontece, cuando tienes pérdida, cuando tienes ganancia, levantar tus manos al cielo como hijo de Dios y decirle gracias, Señor, por todo lo que he vivido, por todo lo que me ha acontecido. Ha sido un propósito en mi vida. Gloria a Dios. Y yo le daba gracias a Dios cuando entendí
cuando comprendí, cuando Dios me llama a su gloria. Creciendo muy de niño, sin un papá, sin un referente, no sé cuántos de ustedes quizás se han criado de esta manera. Sin un papá, sin un referente, sin un consejo, tomando determinaciones, aún siendo niños, aún siendo jóvenes en la vida. Y mis decisiones fueron más inacertadas que acertadas, porque cuando uno no tiene un referente, cuando uno no tiene una enseñanza, cuando uno no tiene una dirección de algún sabio, de algún maestro, es más fácil equivocarse que acertar. Gloria a Dios. Por eso es bueno que hoy tú estás aquí, en un lugar correcto, en un lugar de enseñanza, en un lugar de capacitación, en un lugar de instrucción, donde el maestro de los maestros te enseña, te corrige, te dirige y te capacita para que seas luz allá afuera, donde hay un mundo de tinieblas, donde el pecado sobreabunda, pero Dios te ha puesto en ese lugar donde sobreabunda el pecado. Dice que abunda la gracia. Amén. Gloria a Dios. Y así, hermanos, comencé a crecer. Con una mamá ausente, sin un padre. Mi papá quedó en Chile. Un hombre que tomaba y que golpeaba. Mi madre, 15 años, se había quedado embarazada. Sus hermanos le decían que tenían que abortar. Tenía que abortar ese niño no tenía que nacer. ¿Por qué? Porque ella era muy jovencita. Pero sabe una cosa, mi madre me cuenta esto después de que yo conocí al Señor. Ella me cuenta su verdad. Y ella le dice a sus hermanos, si este niño, aún sin conocer al Señor, si este niño, Dios me lo dio, tiene que nacer. Por cuanto agradó Dios apartarme en el vientre de mi madre y llamarme por su gracia. ¿Sabe qué te quiero decir en esta mañana? Que tú y yo no somos una casualidad, somos un propósito de Dios. Somos un propósito del Señor. No somos casualidad. Usted quizás pudo andar deambulando por el mundo, dándose golpes, sin saber a dónde ir, pero los ojos de Dios ya estaban sobre su vida. Los ojos de Dios estaban sobre mi vida. Yo andaba deambulando sin saber qué hacer, sin rumbo, sin dirección, sin contención. Pero Dios ya me había apartado en el vientre de mi madre. Gloria al Señor. Y sabe que veía a mis amigos que hablaban de su familia, que hablaban de su papá, que hablaban de su mamá, y yo tenía que estar cohibido. Era triste, era doloroso, gloria a Dios. Pero yo puedo entender que Dios cambia nuestro lamento en baile. Amén. Todo ese lamento que yo de niño, de joven, sufrí, porque de joven disfruté, iba a la discoteca, bailaba, tenía amigos, pero había un vacío que nadie podía llenar, ni la discoteca, ni la música, ni los amigos. Nadie podía llenar ese vacío. Pero había alguien que ya estaba haciendo algo. Ese alguien se llamaba Jesús. Se llama Jesús. Gloria a Dios. Y amados hermanos, hoy puedo entender que si el agua, el terremoto, el maremoto, un aborto no pudo matarme, y si tú hoy estás aquí y la muerte no te llegó, es porque todavía tienes que hacer algo para Dios. Porque no estás aquí por casualidad. Es una causa, es una causalidad. Estamos aquí por causalidad, no por casualidad. Yo recuerdo, amados hermanos, cuando mi madre, ella fue la primera que conoció el camino del Señor, fue la primera que vino al Evangelio. Ella tomaba, maltrataba a mis hermanos. Mi hogar era un infierno. Yo me casé de muy jovencito, estuve internado con un derrame de pleura tuberculoso en el hospital por el alcohol y por el cigarrillo, por andar en las noches bailando, tomando, fumando. Fui a parar a un hospital, con un mes casi me muero, pero no me morí.
Dios no quería que me muera. Gloria a Dios. Y así salí de ese proceso. Mi madre seguía en su condición. Me casé y conocí a una chica en un baile, que es mi esposa. ¿Sí? Y hoy yo pude entender que era la mujer que Dios tenía predestinada para mí, porque hace 36, 37 años que estamos casados, que estamos juntos, que vivimos, que hemos formado una familia. Gloria a Dios. ¿Sí? Y me casé, digo, me voy de mi casa porque ya no aguanto más. Me casé, me fui con mi esposa, nos fuimos a vivir juntos. Bueno, nos mandamos una macana de joven, ella quedó embarazada. Así que tuvimos que casarnos, no quedaba otra. Tuvimos que juntarnos, ahí estuvimos juntados un tiempo, hasta que nos pudimos casar, hasta que vino mi segunda niña. Gloria a Dios. Pero yo vivía al lado de la casa de mi madre se convierte al Evangelio y yo le digo a mi mamá, a mi esposa, le digo, esta mujer estaba loca y ahora está más loca, se hizo evangélica. ¿Qué le pasa a esta mujer? Está loca. Y ella venía todos los domingos a invitarme para ir a la iglesia. Yo recuerdo que ella había dejado el vino, ya no tomaba, mi casa estaba en paz, un cambio. Y ella venía todos los domingos. Hijo, te invito a la iglesia. Yo voy a ir, mamá, tranquila, en algún momento vamos a estar por ahí. Y yo no sabía cómo sacármela a mi mamá de encima. No sé si habrán sido insistentes contigo, pero mi mamá era recargosa. Pero yo me imagino, hoy puedo entender una madre arrodillada en la presencia del Señor clamando por sus hijos. Mamá, no te canses de clamar por tus hijos. Clama a Él y Él te responderá. Gloria a Dios. Y sabe que hasta que un día le digo a mi esposa, después de un año más o menos que mi mamá me llamó, hijo, vamos a la iglesia, Dios tiene algo para ti, Dios te ama. Le digo, me regaló una Biblia, la leía, no entendía nada de lo que la Biblia decía, la leía, la dejaba ahí. Y un día le digo a mi esposa, mira, Adriana se llama mi esposa, la voy a tratar de convencer a mi mamá que voy a ir. Nosotros acá le decimos viejo, no sé si acá, más o menos, bueno, acá es una costumbre, a mi vieja. La voy a acompañar a mi vieja para conformarla porque ya me tiene. Y fui a la iglesia, a que no sabe lo que me pasó. Fui a la iglesia, hacía una reunión gloriosa de adoración, de alabanza, como la que ha acontecido en esta mañana. Y encima era una iglesia pentecostal en ese tiempo, hace 27 años. Yo era joven, tenía 32 años. Y entré y estaban alabando al Señor, glorificando. Y yo estaba ahí, encima me ponen adelante, ahí, en el segundo asiento. Y yo me quería escapar y miraba para atrás y no podía porque todos me estaban mirando. Digo, ¿cómo hago para salir de acá? ¿Dónde estoy? ¿Para qué? Le dije a mi mamá que venía acá y miraba que todo. Gloria a Dios, aleluya. Digo, no. Bueno, pero llegó un momento, amado, que yo estaba así y los miraba todos. Digo, ¿qué hago acá? Vive Dios lo que le cuento hoy. Por eso digo que Dios es maravilloso. Cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios tiene un llamado, Él lo cumple. Él usa toda la forma para llegar al corazón del hombre. Y recuerdo que estaba ahí inerte a todo lo que estaba aconteciendo, cómo se gozaban esos hermanos. Vino un fuego sobre mi cabeza que hasta la planta de los pies vino. Amados hermanos, y no sé, alguien era como que me agarraba las manos y yo comenzaba a aplaudir como todos aplaudían, comenzaba a llorar y no sabía por qué lloraba. Pero yo lloraba. Cuando salí de ese lugar, acepté a Cristo. Los hermanos me abrazaban, me besaban, bienvenido a la familia de Cristo, me decían. Gloria a Dios. Y sabe que salía de ahí de esa iglesia contento, con voz
pasaba alguien y le quería contar a toda la gente lo que me había pasado. Llegué a mi casa, subí al colectivo, me acuerdo, al colectivero, al chofer le quería contar lo que me estaba pasando. Era un gozo inexplicable. Y sabe que llego a mi casa y ahí en medio que el enemigo me quiso robar la bendición. Llego a mi casa y le digo a mi esposa, Adri, no sabés lo que me pasó. Y me dice, bueno, ahora el loco sos vos. Le decías loca a tu mamá, ahora te volviste loco vos. Gloria a Dios. Y yo digo, y ahí en medio como que, yo pensé que mi esposa me decía, qué bueno, qué lindo. No, medio que me cortó ahí un poco, me aplacó eso. Pero ¿sabe qué pasó después de ese día? Hasta el día de hoy no dejo de servir a Cristo. Porque lo que Dios hace es maravilloso. Lo que Cristo hace es maravilloso. Por cuanto agradó a Dios haberme escogido en el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, por su favor, porque nosotros no merecíamos nada. Mi estilo de vida era un desastre. Mi forma de vida era desordenada hasta que vino Cristo a mi vida y comenzó a enseñarme, comenzó a capacitarme. Mire, yo recuerdo que cuando iba al colegio, yo recuerdo que me quisieron bautizar en Argentina. A mi mamá un día se le ocurrió bautizarme. Y yo ya tenía 7 años. Dice, no, pero no lo bautizamos, a Isaac, vamos a bautizarlo. Bueno, tenía como 30 padrinos, 40 madrinas, no sé. Todos querían ser mis padrinos, mis madrinas, para bautizarme. El tema es que no me pudieron bautizar, no sé qué pasó con el cura, no, porque ya era grande, no tenía que hacer la primera comunión, así no me bauticé. Pero ¿qué pasó en el colegio? Me decían que yo era hijo del diablo. Cuando nos juntábamos en el colegio, había temas de religión, y uno era católico, otro era no sé qué sé yo, y bueno, el tema es que yo no era nada, porque no era bautizado. Entonces me decían, vos sos hijo del diablo, y eso me marcó. Hay palabras que te marcan. Desde niño me marcó eso. Si recuerdo en la iglesia, donde nací, un día el pastor Sote era jovencito, en el camino. Y me dice el pastor, va a haber bautismo. ¿Quién se quiere bautizar? Y yo me vino a memoria, hijo del diablo, me levanté y dije, yo salté, fui el primero que salté, emocionado, alegre. Me voy a bautizar, me voy a hacer más hijo del diablo ahora. Hermanos, llegó el día que me bauticé, gloria a Dios, cambió la historia de mi vida, cambió todo, Dios fue trabajando, Dios fue obrando. Ya no dejé de ser hijo del diablo, dejé de ser ese joven, ese hombre triste, solo, que estaba vacío, que no encontraba rumbo, no encontraba soluciones. Gloria a Dios, el día que Cristo, el Señor, vino a mi vida, alabado sea Jesús, todo cambió. No quiere decir que yo tenía todo, tenía abundancia. Tuvimos que pasar procesos, tuvimos que pasar desiertos, pero fueron necesarios, porque ahí es donde Dios te capacita, cuando Dios te manda al desierto, cuando hay hambre, cuando hay necesidad, cuando hay enfermedad. Le tenemos que dar la gloria a Dios, tenemos que decirle gracias Señor, porque es un proceso, es un aprendizaje, estamos aprendiendo, Dios nos está capacitando, no te quejes. Cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, José, si usted que es un lector de la Biblia, si usted que lee, si usted que se interesa en la lectura bíblica, usted va a encontrar que un José, ¿sí? Este hombre de administrar una casa, ¿sí? Donde tenía todo, ¿sí? Donde habían depositado una confianza, tuvo la capacidad de administrar esa casa. Pero también cuando fue llevado a la cárcel, también en la cárcel, él tuvo la capacidad de manifestar lo que Dios había puesto en él. Manifestó sus dones, ministró en la cárcel, también ministró en la casa de Potifar. Amén. O sea que cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, cuando vienen las dificultades a nuestras vidas, ahí es cuando nosotros tenemos que desarrollar ese potencial, ese don, ese talento, esa gracia que Dios ha puesto en nuestras vidas.
Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted dónde va, usted se va hoy a su casa, usted hoy se va a su hogar, pero usted tiene a su vecino, usted tiene un amigo, usted tiene un familiar, usted tiene un pariente. Ahora bien, ¿qué le estamos dando a ellos? Pero pastor, yo no sé hablar, no sé cómo predicarle. Habla con tu testimonio. Porque gente que no conociste correrán a ti por causa del Señor. Amén. Vendrá gente que a usted no lo conoce, pero por causa de su testimonio, por causa de su andar, por causa de su hablar, por causa de la postura que tiene usted y yo como hijo de Dios, gente vendrá a pedirle lo que usted tiene. Porque hoy la sociedad necesita de Dios. México necesita de Dios. En esta semana donde se celebraban a los muertos. ¿Cuánto trabajo tiene México? ¿Cuánto trabajo tiene la iglesia? Y en este tiempo, en este último tiempo, donde estamos pronto, sí, a la venida del Señor, es donde la iglesia levantará una iglesia con voz profética. Y esa iglesia eres tú, amado y amada del Señor. Tú tienes un trabajo que hacer, no solamente del pastor y de los ministros. Este es un trabajo en conjunto de todos. En la iglesia primitiva, cuando trabajaban todos. Eran perseguidos, pero ellos no se callaban. Ellos seguían llevando el mensaje del Evangelio a todo lugar donde ellos eran enviados. Gloria a Dios. Iglesia, no te calles. No dejes de hablar de las maravillas del Señor. El Señor es fiel, es verdadero y te ha llamado y te ha traído con propósitos. Dios me ha traído con propósitos a esta nación de México, a decirte que en este tiempo, donde la crisis será más fuerte en esta nación, pero quiero decirte que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia que eres tú, será levantada con poder, con unción, y no habrá crisis que pueda apaciguar y que pueda apagar el fuego del Espíritu Santo en el corazón de sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Prepárate, México. Prepárate, hermano. Yo cuando entré y bajé del aeropuerto, y entré de esta nación, me bajé, subí al auto del pastor que me traía, pude sentir una opresión tan fuerte, porque se puede discernir los poderes. Ellos habitan en regiones celestes. Hay fuerzas sobrenaturales que están trabajando, y no de ahora, de hace mucho tiempo. Pero yo quiero decirte algo, ellos son muchos, son muchísimos los que trabajan, pero más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Recuerda esto, iglesia. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Así que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, usted no tenga miedo, usted anímese, tenga valor, enfrente la situación, no huya del problema, enfréntelo. ¿Cuántos matrimonios hay aquí en esta mañana? Que Dios bendiga a las familias, que Dios bendiga a los matrimonios, porque la familia, la iglesia comienza primero por la familia. Amén. Gloria a Dios. Y yo creo que en este tiempo Dios va a levantar familias, ¿sí? Familias con propósitos, familias que van a marcar una diferencia. Si hoy el diablo, escuche bien, si hoy el diablo se ha propuesto, ¿sabe qué? Destruir la familia. Porque la base de una nación, para que se forme una nación ordenada y establecida, comienza primero por la familia, también en la iglesia. Quizás hoy tu esposo, tu esposa no está, pero clama al Señor y Dios traerá a tu esposo, a tus hijos, a tu esposa, Dios los traerá. Yo oré, escuche, yo oré por mi esposa 10 años. Mientras yo congregaba, mientras yo buscaba al Señor, mi esposa no quería saber nada del Evangelio.
Muchos me daban un consejo: sepárate, búscate una sierva. Va. Digo, va, caramba, qué buen consejo que me dan algunos. Y yo amo a mi esposa, ¿cómo voy a buscar una sierva? Yo creo que ella va a ser una sierva. Y hoy es una sierva, hoy está al lado mío sirviendo al Señor. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero tuve que pagar un precio, tuve que orar, tuve que manifestar fe, creerle a Dios. Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén, mis hijos. Y yo me crié, cuando mis dos hijos más grandes, hermanos, yo estaba en el medio de la idolatría. Ellos vieron toda la idolatría que yo tenía. Adoraba a la Virgen de Luján, me iba caminando a Luján, ellos vieron todo, adoptaron todo eso. Cuando me convierto al Señor, gloria a Dios, a ellos también les costó, porque yo ya le había enseñado un estilo de vida. Pero cuando vino el Señor, todo cambió. O sea, la Virgen se fue, la idolatría se fue, algo nuevo comenzó, porque dice la palabra: el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas todas nuevas. Amén. Y mis hijos tomaron todo eso que habían aprendido, y después tuve que hacer un trabajo sobre ellos para que entiendan que ellos también tenían que estar en el camino, y hoy lo están, gloria a Dios, porque solamente Dios lo hace. Pero hay una palabra que quiero dejarte en esta mañana, que es una palabra que tenemos que usar y que tenemos que poner en práctica, que es perseverar. Persevera la fe, créele a Dios. Mi madre perseveró. Mi madre todos los domingos perseveraba. A pesar de que yo le decía que no, ya voy a ir, el domingo era infaltable. Ella me iba a buscar para que vaya a la iglesia. Perseveró. Cuando uno persevera la paciencia, la fe, cree que Dios va a hacer algo. Y vaya, amados hermanos, si lo hizo. Por eso en esta mañana quiero alentarte, quiero decirte que no bajes los brazos más allá de la circunstancia. Tú y yo somos un propósito del Señor. Dios te ha puesto en esta nación, Dios te ha puesto en esta iglesia, Dios te ha permitido nacer aquí, en esta bendita nación de México, para usar tu vida, para llevarte a lugares que quizás ni te imaginas. Él ha fijado los límites de tu habitación, el habitar donde hoy está, es donde Dios te ha puesto. Respétalo, no te muevas, no te vayas, no te dejes llevar por las emociones. Respeta el lugar donde Dios te ha puesto. No tomes decisiones inacertadas. Muchas veces los cristianos nos manejamos por las emociones y Dios no se maneja por emociones ni por sentimientos. Gloria a Dios. Si Dios te ha puesto en este lugar, este es el lugar donde Dios va a hacer algo contigo. Hay muchos hermanos que son, nosotros decimos allá, hermanos rana. Viste que la rana salta de una piedra a otra piedra. Y hay muchos hermanos que andan de iglesia en iglesia, buscando no sé qué. El Señor está en todo lugar. Y donde Dios te ha puesto, ahí es donde Dios va a hacer algo contigo. Salvo que Dios te diga: ahora, vení, anda donde yo te diga. Pero tienes que escuchar la voz de Dios. Tienes que saber escuchar la voz. Primeramente le va a hablar a tu siervo. Amén. ¿Cómo te dice? Ay, Dios me dijo, Dios me dijo. Muchos hermanos me han dicho: ¿sabe, pastor, que Dios me dijo? Pero a mí no me dijo nada. ¿Cómo es? Dios primeramente no hará nada sin avisarle ¿a quién? A sus siervos, los profetas. Amén. Que no se le vaya el gozo. Dígale a su hermano que no se te vaya el gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, mis amados. Sonría, que Dios le ama. Amén. Yo no sé los procesos que usted haya pasado desde el momento que conoció a Cristo o antes de que haya conocido a Cristo. Pero usted es un elegido, un escogido, un llamado de Dios. Y todo lo que usted ha pasado en este trayecto de su vida, aún sin conocer a Dios, Dios ya tenía el control de su vida. Hoy lo puedo entender por la palabra de Dios.
Hoy lo puedo entender cuando leo esta palabra. Cuando el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, por cuánto agradó a Dios. Él era un perseguidor de la iglesia. Él tuvo un proceso también antes de conocer al Señor. Él lo conocía religiosamente. Bajo un estado de religión, él adoraba a Dios. Pero no conocía realmente al verdadero Dios. Pero cuando los Gálatas comienzan a titubear en cuanto a su fe, el apóstol le cuenta su testimonio, su proceso, lo que él vivió. Pero le dice, ¿por cuánto agradó a Dios haberme apartado en el vientre de mi madre y haberme llamado por su gracia? Comenzó a enseñarles, a hacerle entender a los Gálatas que no se tenían que desviar del propósito, del llamado, de lo que Dios quería hacer. Ellos comenzaron a titubear en cuanto a la fe, porque venían enseñanzas que no tenían nada que ver con el propósito de Dios. Y hoy en este tiempo, estamos viviendo estos tiempos donde hay mucho engaño, donde el amor de muchos se enfría. Pero la iglesia que permanece en la fe, la iglesia que permanece en la palabra de Dios, difícilmente sea movida de su hábitat, donde Dios lo ha puesto. Gloria a Dios. Son tiempos difíciles, pero en este tiempo de tanto caos y de tanta confusión, como le decía en un principio, Dios levantará una iglesia profética, una iglesia que hable con convicción, que hable de acuerdo al corazón de Dios, que manifieste lo que tiene que manifestar. La creación entera aguarda ver la manifestación de los hijos de Dios. Pues entonces en este tiempo manifestemos, porque dice también su palabra que las tribulaciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vas a ver tribulaciones, vas a ver problemas, vas a ver muchas cosas que quizás te van a poner triste, te van a preocupar, pero yo quiero decirte en esta mañana, no te preocupes, no te entristezcas, porque la gloria que se va a manifestar sobre la iglesia no será comparada con el problema que hayas tenido que vivir o que te hayas tenido que pasar, porque lo mejor va a venir de parte de Dios para su iglesia. Iglesia, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Aleluya, gloria a Dios. El Señor es bueno, el Señor es fiel, el Señor es verdadero. Alabado sea Jesús. Desde que comenzamos a ministrar, desde que Dios me llama para su gloria, por misericordia, yo no tenía seminarios, yo no tenía estudios. Yo era un hombre que no sabía expresarse, que no sabía hablar, que nunca analizaba las situaciones, las circunstancias que podían yo vivir. Solamente estar triste y en soledad y vacío, ¿sí? Porque nadie me enseñaba, nunca tuve un aprendizaje. ¿Sí? Si bien hoy puedo decir la vida, la circunstancia, hoy puedo verlo de otra manera, con otra visión, puedo entender que todo eso me ha enseñado, el Señor me ha enseñado, y hoy yo lo puedo enseñar a mis hijos, hoy a mis hijos espirituales, les puedo enseñar, ¿sí? Porque Dios me permitió vivirlo, para que hoy yo pueda ser un maestro enseñando, ¿sí? A mis hijos naturales y a mis hijos espirituales, cuando ellos viven un problema, cuando ellos viven una situación. A mí nadie me lo contó, quizás lo que usted vivió tampoco nadie se lo contó, usted lo ha vivido. Amén. Nadie le ha dicho, mirá, esto es así, no, yo lo viví, a mí me pasó. Tranquilo, confía en el Señor. Para Dios no hay nada imposible, Dios lo puede hacer. Amén. Y así comencé este ministerio, donde también viví muchas soledades. Junto con mi madre comenzamos pastores. Mi mamá, una anciana, guerrera, una anciana de oración. Si usted la ve,
la ve siempre arrodillada, orando, intercediendo, clamando, buscando la presencia de Dios, dándole consejo a los jóvenes, intercediendo en la presencia de Dios, orando por mi vida. Yo me imagino cuánto habrá orado esa mujer por mí. Yo soy el primogénito, el mayor de todos mis hermanos. Hoy todos mis hermanos sirven al Señor, porque hubo una mujer que se propuso orar y creerle a Dios. Mujeres, madres, abuelas, no se cansen de orar, pídanle a Dios. Dice que el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. Amén, gloria a Dios. Y con ella comenzamos. Yo, de acuerdo que comencé y tenía que tocar la guitarra y tenía que cantar. Y mire, te cuento lo último. Yo cuando era joven tenía sueños. ¿Cuántos tienen sueños acá? Si alguien te dijo que no soñés, yo tengo sueños. Pero miren, yo recuerdo cuando era joven y no conocía al Señor, yo soñaba, pastor. Y me gustaba cantar. Yo de chico cantaba. Y yo soñaba, me acostaba en la cama y soñaba que cantaba, me ponía en ese tiempo unos Walkman, no sé si alguien sabe los Walkman, eso, ¿no? Ahora usamos el celular. Bueno, me había comprado unos Walkman y escuchaba los Beatles, escuchaba todo ese tipo de música, algunos solistas, y yo soñaba que iba a ser como ellos, que iba a estar cantando entre multitud y las mujeres iban a gritar, ¿no? Me acostaba por las noches y soñaba, gloria a Dios. Mire lo que me pasó, nunca se me cumplió ese sueño, Mire lo que me pasó cuando vengo al camino del Señor. Cuando yo me bautizo, el pastor me dice, mi mamá ya, ella como siempre, las madres, mirá que canta, Bueno, yo lo que menos quería cantar, ahí. Entonces me dice, pastor, Isaac, te vas a hacer cargo del coro ahora. Y bueno, y yo sabía 6 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si. Más, no me pidas otras notas extrañas porque no las hacía. Los músicos que saben lo que le estoy diciendo. Eran las comunes, do, bueno. Y empecé, en ese tiempo se cantaban coritos. Los pentecostales eran coritos, ¿no, pastores? Y bueno, comencé a cantar. Y yo decía, pero yo esto lo soñaba, porque veía a la gente que levantaba sus manos, no adorándome a mí, sino adorando a Dios. Pero yo cantaba y veía que la gente se gozaba, levantaba, no había ninguna mujer que me gritaba por mí, ojo. No. Levantaban las manos a la iglesia y alababa a Dios, y yo cantaba coros al Señor. Digo, wow, este no era mi sueño, pero este sueño es mucho mejor que aquello que yo soñaba. Porque esta alabanza, mi coro, llega a la presencia del Señor. Y hoy veo un pueblo que se goza a través de la alabanza, a través de un corito. Gloria a Dios. Mire qué bueno que es el Señor. Entonces hoy yo digo, sí, Señor, yo puedo soñar. Porque los sueños que yo hoy tengo en mi corazón son los primeros que estaban en el corazón de Dios. Y Dios deposita esos sueños en mí. Entonces hoy yo puedo soñar y puedo creer que los sueños en Cristo, en el Señor, se cumplen. Amén. Sueña lo grande, sueña con tu familia, sueña con tus hijos, sueña que la sociedad donde tú estás se va a convertir a Cristo, van a conocer al Señor. Amén. Tenemos que ser grandes soñadores en Cristo Jesús. José era un joven que soñaba, y los hermanos lo criticaban, y por eso lo vendieron, lo tiraron en una cisterna, lo vendieron ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soñaba, pero los sueños eran dados por Dios. Y los sueños que hoy la tiene la iglesia son dados por el Espíritu Santo a su iglesia. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo traía, cuando subí acá arriba, traía algo preparado acá ya, ¿vio? Para ministrar. Ya tenía todos los temas, el bosquejo, ¿sí? Tenía todo preparadito. Acá lo tengo. Todo preparadito, todo ordenadito. Pero cuando subo acá arriba, el Señor me dice, cuenta tu historia.
de lo que yo hice contigo y de lo que voy a hacer con ellos también. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Yo lo veo a los pastores y digo, ¿cuántas cosas habrán tenido que pasar, amados? Traiciones, abandono, alegrías, tristeza, dolor. Porque uno sufre, llora por sus hijos, ¿sí? Pero gloria a Dios porque la mano del Señor siempre ha estado sobre ustedes, sosteniéndolos, fortaleciéndolos y guardándolos, amados. Amén. Alabado sea el Señor. Ayuden a sus siervos, ayuden a sus pastores, sean fieles. Porque un día cuando tú seas un ministro, un pastor, recuerda que lo que nosotros sembramos es lo que mañana vamos a levantar. Sembramos amor, vamos a recibir amor. Sembramos fe, vamos a recibir y vamos a tener más fe. Sepamos sembrar en este tiempo para que tengamos una buena cosecha. Amén, iglesia. Yo en esta mañana te invito a que tú te pongas sobre tus pies por un momento. Gloria a Dios. Y que realmente esta palabra acompañada por mi testimonio pueda ser de bendición para tu vida. Alentarte a que no bajes los brazos más allá de las circunstancias. Que no te vivas quejando del pasado. No te culpes por los errores que cometiste ayer. Extiéndete a lo que está delante. El apóstol Pablo dijo, no pretendo yo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que está atrás, extendiéndome a lo que está delante, al supremo llamado en Cristo Jesús. Oiga, todos cometemos errores. Usted y yo nos podemos equivocar, pero sabemos que el Señor es fiel para perdonar cuando nosotros nos equivocamos y cometemos errores. Y para poder seguir extendiéndonos hacia adelante, tenemos que reconocer delante de Él que muchas veces le fallamos. Porque cuando no reconocemos, eso te estanca. Pero cuando tú reconoces y te arrepientes y le pides perdón a Dios, vas a poder seguir avanzando. No habrá traba que el diablo pueda poner delante de ti. Porque si hay algo que al diablo le molesta, es cuando la iglesia le pide perdón a Dios por sus pecados. Amén. Cuando nosotros realmente sabemos que pecamos y le decimos a Dios, nos arrodillamos y clamamos y lloramos y gemimos por nuestros pecados, el camino se limpia para que sigamos hacia adelante y no nos detengamos. Amén, iglesia. Por eso podríamos hablar mucho sobre esto, pero yo creo que acá están los siervos que le van a enseñar, le van a ministrar y le van a hablar y le van a direccionar. No es mi trabajo, no es mi deber, es el trabajo de los hombres y de las mujeres que Dios ha determinado poner en este lugar para enseñar y direccionar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero que en esta mañana usted cierre sus ojos y oremos al Señor. Yo no sé cómo es la administración acá, no sé cómo ministrar en la libertad. En esta mañana, si usted quiere pasar adelante y pueda orar por su vida, bendecirlo, y si Dios me dice que le diga algo, le diré. Si Dios no me dice nada, no le voy a decir. Amén. Pero si usted tiene una dolencia, usted tiene algo, venga, vamos a orar por usted para bendecir su vida y para decirle que no baje los brazos, que hay esperanza, iglesia. Y no sé si los adoradores podrían venir a adorar al Señor, gloria a Dios, mientras ministramos. Vamos adorando al Señor, exaltando su nombre. Glorifícate en esta mañana, Señor amado, en cada uno de tus hijos. Dios, aquí están ellos, que vienen al trono de la gracia a recibir el oportuno socorro. Glorifícate, Señor. Si hay alguna enfermedad en sus cuerpos, dice tu palabra que tú eres el que sana.